tiempo en cuanto a los grupos, que es un tema importante para nuestro segundo parcial. Y qué bueno que al final de cuentas se lograron los grupos por las 30 sentencias que tenemos que ver, sí o sí, 30 sentencias. Creo que lo importante en esto va a ser la enseñanza que nos ha dejado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, analizada por todos nosotros, por la misma jurisprudencia de la Corte, y sobre todo, lo más importante que yo veo es inmiscuirnos en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No solo inmiscuirnos, sino también dar noticia de lo que existe en la sentencia y sobre todo, conocer nuestros casos. Conocer los casos donde Guatemala ha sido parte, ha sido condenada. Un solo caso, recuerdo yo, y ese caso no lo quise incluir. Es un caso de una ex magistrada de sala de apelaciones que lamentablemente acaba de fallecer, de María Eugenia Villaseñor. Es un caso interesante porque ella, siendo parte del organismo judicial, la destituyen como supervisora general de tribunales, y de ahí viene la denuncia, se va a la comisión, después se va a la corte, y al final de cuentas no se le condena al Estado de Guatemala. Es el único caso que yo sé que en los cuales ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no se ha condenado al Estado de Guatemala. De ahí todo el resto de sentencias que vamos a ver, en total creo que fueron 19 sentencias que vamos a ver, pues todas son condenadas, son condenas en contra del Estado de Guatemala por violador a los derechos humanos, especialmente los derechos individuales, de los derechos civiles y políticos. Entonces, para eso estamos nosotros tratando de incidir en el conocimiento de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y trasladarnos a todos y cada uno de nosotros el conocimiento de esos casos, porque es triste, muy triste, saber que se cursó la clase de derechos humanos y no conocer las sentencias de la Corte Interamericana relevantes y también indudablemente en contra del Estado de Guatemala. Bueno, por eso es tareita ya para ustedes. Esperamos que ya empiecen a verlas. Como yo les dije, no es mayor cosa. Son 3 puntos elementales, 3 puntos cruciales que queremos que nos expliquen. Y el primero de ellos, pues, conocimiento del caso, que nos viene bien a todos, no solo al que descubre la sentencia, sino para nosotros que somos los oyentes de esa sentencia. Casos muy bonitos, casos muy interesantes, casos que uno cree que no se pueden dar, pero se dan, lamentablemente se dan. Y hay otros casos que vienen en contra del Estado de Guatemala. Hoy día, precisamente, estaba platicando con una amiga mía sobre las sentencias acumulativas. Esto es interesante. Pero solo un momento. Las sentencias acumulativas, por ejemplo, hoy día hay casos, yo les comenté uno de una persona que cumplió su pena, que yo lo defendí hace 25 años, precisamente a 25 años, y ya a los 25 años salió, y no puede trabajar, porque no tiene antecedentes penales ni policíacos. ¿Y cuándo los va a tener? Hasta que tenga los 25 años. Ese es un tema. El otro son las penas acumulativas, cuando se acumulan las penas. Pena privativa de libertad más pena de multa. Más, por eso se llama pena acumulativa. Muchos de las personas cumplen su pena de 12 años, 15 años de prisión, por ejemplo. 15 años de prisión. Pero no pueden salir porque no pueden pagar una pena de multa de 10 millones de quetzales. ¿Cuándo va a cumplir su pena? Su pena de prisión ya la cumplió, pero no puede salir
porque están no se le puede cambiar la pena de multa, solo existe una conversión a la inversa. La pena de multa que no se pudo pagar se convierte en prisión. Entonces, esos 15 años ya cumplió su pena de prisión, pero no así la pena de multa. Como consecuencia, tendrá que pasar otros 60 años, ¿verdad? Para pagar 10 millones de quetzales, de unos 60 años. Es un tema bien complejo porque ahí se está castigando realmente al que no tiene. Si tuviera, lo pagara, pero no tiene. Como no tiene, tiene que seguir en prisión, a pesar que ya cumplió su pena privativa de libertad. Es un tema bien importante, bien interesante. Lamentablemente, como que no se le ha puesto atención al tema. Yo sé que siempre decimos, los presos hay que se pudran. No, a veces ser presos por un error, cualquier error, ya cumplió su pena, perfecto. Ahora que salga. Pero no puede, porque la pena de multa no la ha pagado. ¿Cuánto es pena de multa? Unos 50 años. Entonces se va a purgar más prisión por ser pobre que por el hecho cometido. Es un tema bien interesante que si esto no se soluciona en el ámbito interno, esto va a llegar al ámbito internacional y esperaremos que llegue para solucionar esos temas bien, bien difíciles. Pero bueno, entonces esto es en relación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias que ustedes muy finamente están ya investigando. Ahora retomamos nuestro estudio en cuanto, y aunque les aburra, pero les recuerdo que hay un principio en la información que dice que la redundancia es una virtud. Vale la pena redundar y decirles cuál es la clasificación de los derechos humanos. Los derechos humanos se clasifican en derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales y derechos de solidaridad. Derechos civiles y políticos, ya sabemos los derechos individuales, derechos a la vida, a la igualdad, a la seguridad, a la justicia, esos derechos individuales que todos tenemos. Pero también tenemos los derechos colectivos, derechos económicos, sociales y culturales. Esos derechos económicos, sociales y culturales, ¿qué abarca? Recordándoles que estos derechos económicos, sociales y culturales son los de segunda generación. Los de la primera generación ya los vimos. Ahora, segunda generación, les recuerdo que esta segunda generación surgió porque para ser efectivos los de la primera generación. Efectivamente, gozamos del derecho a la vida, pero sin trabajo no vamos a comer y sin comida, pues no hay vida. Nos dicen el derecho a la igualdad, claro, el derecho a la igualdad, pero necesitamos trabajo, necesitamos educación, necesitamos desarrollo, necesitamos una calidad de vida, una seguridad social. Entonces, fue donde surgió la idea y la obligación de velar por esta segunda generación de derechos humanos. Vuelvo a repetir, ya se los he dicho, esta clasificación no es en orden de importancia. Esta clasificación simplemente es en orden de generación, como fueron generándose. Estos derechos económicos, sociales y culturales, cuando ya el ser humano empezó a gozar los derechos individuales, empezó a exigir que también para ser efectivos esos derechos se necesitan esos derechos colectivos. Y ahí se dan los económicos, sociales y culturales. Y lo interesante aquí es que fueron plasmados por vez primera en la Constitución de Querétaro, México, en el año de 1917. O sea, mírense, la Constitución mexicana fue la primera constitución que estableció esos derechos económicos, sociales y culturales. Ya después vino la Constitución de Weimar de Alemania. Esta constitución alemana del año 1919 también consolidó estos derechos económicos, sociales y culturales. Esto es una anécdota para tenerlo presente, que esos derechos pues ya fueron constitucionales. No digamos ahora nosotros después de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal, de los pactos internacionales, del Pacto San José, pues ni modo, que teníamos que tener una constitución que tenga esos derechos económicos, sociales y culturales. También les recuerdo que tanto los derechos civiles y políticos tienen un pacto internacional de derechos civiles y políticos. Y los derechos económicos, sociales y culturales también tienen un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Esto
para que lo tengan presente, por favor, que cada uno de estos derechos, tanto derechos individuales como derechos colectivos, tienen su respectivo pacto, su pacto internacional. Yo recuerdo que en clase yo les decía, ¿cuál es ya solo les faltaba decir, cuál es el pacto internacional de los derechos civiles y políticos? Me tenían que haber dicho, es el pacto internacional de derechos civiles y políticos. El cual es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues ustedes ya lo saben, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cada uno de esos pactos contienen esos derechos. Si ustedes ya empezaron a ver, ya les dije, ya sea en impreso o en su archivo tecnológico que ustedes tengan, que ustedes usen, tienen que tener esos dos pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En ese pacto, pues, contienen estos derechos que ya vimos, los derechos individuales. Ahora, si nos pasamos al derecho, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues tendrán estos derechos económicos, sociales y culturales. ¿Y cuáles son esos derechos económicos, sociales y culturales? Pues, para entrar al tema, esos derechos colectivos, pues, se dividen en derecho al trabajo, que el derecho al trabajo es esa actividad para proporcionarle los medios de subsistencia al ser humano. O sea, esa actividad que nos va a proporcionar cualquier tipo de actividad. Ese es el derecho al trabajo. Tenemos ese derecho, pero también una obligación social al trabajo. Entonces, pero se nos deben de proteger derechos, no solo se nos dice, bueno, usted quiere alimentarse, trabaje, claro, pero hay ciertas garantías laborales. Y lo interesante de lo nuestro es que en la propia Constitución, a partir del artículo 47, establecen esos derechos económicos, sociales y culturales. Les recuerdo que los derechos individuales, más que todo, está del artículo 1 al 46, derechos individuales. Entonces, ahí están, exceptuando del derecho al voto o el derecho a elegir y ser electo, el derecho político, eso está en el artículo 135 al 137 de nuestra Constitución. El 135, ahí aparecen los derechos, deberes y derechos cívicos, del 135 al 138. 137. Entonces, pero del 47 en sí empiezan los derechos económicos, sociales y culturales. Y del 101, esto es muy interesante en nuestra Constitución, en 101 en adelante aparecen todos los derechos al trabajo, derechos del trabajador. Estos derechos especialmente no solo habla de la remuneración, que es una remuneración justa. Ahí nos habla de las vacaciones, nos habla de los descansos de fin de semana, nos habla de las jornadas diurna, nocturna, mixta, nos habla de los horarios que se deben de trabajar en las jornadas, nos habla de tiempos extras, nos habla de las vacaciones, nos habla de la indemnización. Son esos derechos que todos nosotros ya lo sabemos porque así nos informaron. Pero tengámoslo presente que nos establece en la propia Constitución del 101 en adelante. No solo es el Código de Trabajo. El Código de Trabajo se fundamenta en este articulado constitucional. Y yo siempre resalto un artículo, aparte del 101, que el 101 de su Constitución nos dice esos derechos al trabajo. Dice, derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Les recuerdo también que existe un principio de la progresividad del derecho laboral. El derecho laboral va progresando, va adquiriendo mejoras. Esto es interesante, mejoras para el trabajador. Lo que hoy tenemos contemplado, les recuerdo que eso no era hace 100 años. Hace 100 años, hace 150 años, era una esclavitud. No había derecho a nada, no había derecho a fines de semana. Imagínese usted hoy día un
que a usted lo contraten de lunes a domingo sin un solo descanso. Ya usted sabe, se me está violando sus derechos, se me está violando el derecho. Y el derecho laboral es un derecho humano. Por eso descartemos aquello, y yo siempre aprovecho de decirlo, descartemos aquello que los derechos humanos son solo para el delincuente. No, son para todos nosotros, para todos. ¿Qué pasa el día que a usted lo dejen encerrado en la empresa y solo para trabajar sin un salario digno? Usted ya va ante las instancias correspondientes ordinarias o constitucionales a alegar su derecho humano. Vamos a ver en las sentencias, yo creo que se los dije, dentro de las sentencias que dejamos hay una sentencia bien curiosa porque es un caso laboral donde el propio PDH, el Procurador de los Derechos Humanos, destituyó a los trabajadores de la Procuraduría de Derechos Humanos y estos, con el conocimiento que tenían, llevaron su caso hasta la Corte Interamericana y le ganaron al Estado de Guatemala. Porque son derechos humanos, o sea, derechos humanos no solo es penal, derechos humanos es toda clase. Y en este caso lo estamos viendo, los derechos humanos laborales. Son grandes logros que se han dado con anterioridad. Hoy día, pues solo los venimos a disfrutar nosotros. Y interesante porque por la progresividad del derecho laboral se obtienen más beneficios para el trabajador. Aquí hay un choque con mi persona muchas veces, es que yo sí apoyo al trabajador, indudablemente, pero en el ámbito de justicia sí me pone un poco inquieto porque en el ámbito de la justicia muchas veces esa progresión del derecho al trabajador desmerita la atención al ciudadano. Siempre soy crítico cuando siempre hay puentes y dónde está el ciudadano. Que de noche a la mañana el organismo judicial va a descansar lunes y martes. ¿Qué pasa con el ciudadano? Que hay una pobre dama que con mucho esfuerzo, al final de cuentas, consiguió que alguien le firmara su demanda y con mucho sacrificio llegó hasta que le señalaran audiencia. Y el día de su audiencia resulta que hay puente. Es un choque, es muy difícil, es un choque que está bien, apoyemos a los trabajadores indudablemente, pero tampoco no desmeritemos al ciudadano. Hoy día, por ejemplo, las jornadas laborales, en otros países es interesante que las jornadas laborales judiciales son 2 jornadas. Para no desatender a las personas y para que esa justicia realmente sea más rápida. Aquí no, aquí solo tenemos una jornada de 8 a 3:30 y nada más. Es más, si llega a las 3 ya ni lo atienden. Si llega a las 8 tampoco. Entonces se va cortando. Y se supone que la jornada laboral del organismo judicial es de 8 a 3:30 sin media hora de almuerzo. Esa fue la idea fundamental, porque era de 8 a 4. Entonces los trabajadores dijeron, no, nos quitamos esa media hora de almuerzo, pero salimos antes, perfecto. Pero que si no, ahora no. Usted va a los tribunales y es una media hora o 1 hora de almuerzo y nada más, ¿verdad? ¿Y quién le va a impedir el derecho a la comida? Entonces, sí hay una forma, tenemos que buscar la fórmula para no desmeditar la atención al ciudadano. Podemos insistir, en otros países 2 jornadas en el ámbito judicial, una de 6 de la mañana a 2 de la tarde, otra de 2 de la tarde a 8 de la noche, por ejemplo, o a 7 de la noche, depende también del transporte. Pero es aperturar la jornada al ciudadano. Pero mientras tanto, solo estábamos trabajando de lunes a viernes, de 8 a 3:30, y con puentes y con descansos prorrogables muchas veces, pues no avanza la justicia. Y esto es muy importante también traer a colación, y para mí es una Biblia y se los quiero transmitir. Yo sé que ustedes van a ver derecho del trabajo dentro de unos semestres,
se van a concretar en el derecho laboral, es muy bonito, pero ahí lo van a disfrutar mucho mejor. Pero como estamos en derechos humanos, dentro de los derechos económicos, sociales y culturales, es importante resaltar el artículo 106 y ojalá que se les quede para todo el resto de su vida. El 106 de la Constitución. ¿Qué dice el 106 de la Constitución? Dice irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos humanos, los derechos laborales son humanos, son irrenunciables. Y dice, los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados. Ojo, o sea, los derechos empiezan acá, derechos laborales, y pueden ir y pueden superarse de conformidad con esa progresividad del derecho laboral. Pueden superarse a través de la contratación individual o colectiva. Ahí son los famosos pactos. Los pactos han logrado derecho a la mujer, derecho a la madre, derecho al padre, derecho a que la mujer tenga más oportunidad de convivir con sus hijos recién nacidos, también los padres. Esos son derechos y está bien, eso se aplaude. Pero también no tenemos, y hay otros descansos, pero no tenemos que afectar el desarrollo de la atención al ciudadano. Yo aplaudo mucho a los juzgados de turno, pero los juzgados de turno son solo en el ámbito penal. Los demás ámbitos no hay turnos. Entonces, en el juzgado penal, pues no pasa nada. Independientemente, siempre se le va a atender, aunque sea en la primera declaración. Ya después, el juzgado correspondiente. Pero sí es importante y muy interesante ver el tema de que efectivamente se le da mucho realce al derecho al trabajador, pero también no podemos dejar a un lado el derecho del ciudadano. Pero es importante retomar el 106 constitucional. Este 106 dice que los derechos humanos son progresivos, van progresando. Y también dice, muy importante, dice, para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Dice el segundo párrafo, serán nulas ipso iure, o sea, nulas de pleno derecho, y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo. Esto es muy importante, jovenazos, porque hoy se está viendo, en noticias se pueden ver algunos pactos colectivos que en lugar de beneficiar al trabajador, le perjudica al trabajador. En lugar de avanzar, retroceden derechos del trabajador, y eso sí es grave. Y por eso el 106, segundo párrafo, jóvenes, por favor, no se les olvide, para nada en la vida. Serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos conocidos a favor de los trabajadores en la Constitución. O sea, por nada en el mundo se nos puede imponer a través de pactos derechos que ya tenemos ganados. No se nos puede imponer a través de cualquier legislación limitación a derechos que ya tenemos ganados. Yo sé que aquí a veces hay unos pactos lesivos, pero eso sí eso es bueno denunciarlos. Esto es importante desde mi punto de vista. Todo pacto puede ser cuestionado en el ámbito constitucional, porque puede haber un pacto que violente los derechos humanos, que violente la Constitución. Entonces, pero lo importante es tener claro esto, el 106 laboral de la Constitución, que son nuestros derechos humanos laborales, son irrenunciables por cualquier circunstancia. Entonces, tener presente el 101, 106 de la Constitución, por favor, y aparte todos los demás estos derechos laborales que aparecen en nuestra propia Constitución, la indemnización, las jornadas laborales, las vacaciones, que son grandes logros de la propia humanidad desde hace muchísimo tiempo. Bueno, entonces el ámbito laboral.
como parte del derecho del trabajo. También estamos el derecho a la huelga, el derecho a la libertad sindical, también es parte de los derechos laborales. Los derechos laborales fundamentales, derecho al trabajo, derecho a los descansos, derecho a las vacaciones, derecho a una jornada humana, una jornada, y lo dice la Constitución, no más de 8 horas de trabajo, incluyendo sábado mediodía. Yo sé que muchos que están en el Estado, a veces les es chocante que se trabaje los sábados mediodía. Pues déjeme decirle que uno que viene en el sector privado, pues el trabajo es hasta el sábado mediodía, y eso lo regula la Constitución. Aparte del derecho al trabajo que conlleva salario, vacaciones, indemnización, derecho a la huelga, libertad sindical, tenemos también la seguridad social. Es parte de esos derechos económicos, sociales y culturales. La seguridad social. ¿Qué abarca la seguridad social? Es un derecho a la solidaridad para la salud, para la vejez, para la incapacidad de trabajar. Ahí entra la seguridad social, una vejez digna. Ustedes están jovencitos, ni siquiera piensan en llegar a viejos. Uno a esa edad piensa que las energías las va a tener para toda la vida. Yo también ya tuve su edad. Créanme que ya tuve su edad. Créanme que ya tuve 18 años. Créanme que ya tuve 22 años. Créanme que ya tuve 25 años. Y uno cree que, pues, como que va a estar siempre igual. Lamentablemente, a cierta edad, por la misma vivencia, el mismo cuerpo, las cosas que antes no le hacían mal, ahora sí le hacen mal. De la noche a la mañana. Que antes no le dolía un hombro, ahora ya le duele un hombro. Es increíble, pero es cierto. Y ustedes lo van, quizás estas charlas están hasta durmiendo, pero los que están medio oyendo, se van a recordar de mí. Cuando tengan 35 años, van a empezar a sufrir de enfermedades, de achaques. Van a empezar. Cuando lleguen a los 50 igual, ya los achaques de 35 ya no son los mismos, sino que son un poquito más fuertes los de 50. Los de 60 no digamos, los de 70 no digamos, 80 digamos. Entonces, por eso es importante una vejez digna, una vejez que tenga jubilación, que por el esfuerzo que ya tuvo, por los años que ya aportó, por los años que ya hizo producción, ya se merece una vejez digna, donde se le pase una pensión, porque ya trabajó, se le den ciertos beneficios. Por ejemplo, en otros países el transporte es gratis. El derecho al cine es no gratis, pero sí una rebaja bastante considerable. El ingreso a museos, a determinadas actividades, tienen una reducción considerable. El transporte es gratis. Entonces, es derecho a esa vejez digna, es parte de la seguridad social, no digamos la incapacidad de trabajo. Estamos sanos, pero de noche a la mañana, por un accidente, pierdo el brazo o pierdo mis 2 manos. ¿Cómo voy a firmar de ahora en adelante? Es una incapacidad para trabajar. Es parte de la seguridad social, parte de nuestros derechos humanos, parte de esos derechos fundamentales. Entonces, no solo los derechos económicos, sociales y culturales regulan el trabajo en sí, sino esa parte de la seguridad social, ese derecho a la solidaridad por carecer de una edad productiva, por carecer de una salud, pues efectivamente ya entra la seguridad social. Y esto hay que apoyarlo. Cuando uno está joven cree que los viejos son un desperdicio. Los viejos robando oxígeno andan. Dice, no, vamos a llegar y esperamos que tengamos la suerte de llegar, y las energías van mermando.
la salud lo va mermando. Es necesario esa seguridad social y todos los beneficios que trae consigo. Yo he visto que acá supuestamente el adulto mayor tiene ciertas ventajas con el transporte y eso no les gusta a los pilotos. Es inconsciente, es falta de educación, falta de valorar a las personas que ya dieron todo por nosotros. Si hoy tenemos postes de alumbrado eléctrico, si hoy tenemos calles bonitas, si hoy tenemos lo que tenemos, si tenemos edificios bonitos, es porque alguien de atrás ya se sacrificó por nosotros, como nosotros estamos produciendo para el futuro, para los que vengan en el futuro, y es uno lo que espera que los seres humanos, los ciudadanos del futuro, sepan valorar el esfuerzo que nosotros hicimos. Por eso es muy importante hacer conciencia al discapacitado. Por eso yo les dije la vez pasada, yo no soporto las pasarelas de la Municipalidad de Guatemala. No las soporto. Nomás veo una pasarela y es que ustedes no se imaginan lo que me pongo. Ahorita solo con pensarlo me puse enojado. Tenemos también el derecho a la educación. La Constitución regula el derecho a la educación. Todos los niños tienen derecho a la educación. Nos regula las universidades privadas, nos regula nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala, el cual nos va a brindar el espacio para una formación profesional, y la formación profesional lo que se logra es una adecuada calidad de vida, que eso es lo que se persigue. Estamos inmiscuidos en el estudio universitario, ¿por qué? Porque queremos superarnos nosotros, y también se lleva consigo el ámbito social, el apoyo social. Lamentablemente, como ya les dije la vez pasada, no contamos con, ya los bufetes casi no funcionan como funcionaban antes. Es que antes en el ámbito del derecho sí se prestaba un buen servicio social. Yo sé que en perjuicio muchas veces de los alumnos, porque teníamos que sacar varios casos, pero a la par éramos conscientes que podíamos apoyar a las personas de escasos recursos. Habla ese ámbito penal, laboral, familia, civil, y es lo que yo me cuestiono: ¿por qué no se ha pensado estatalmente cómo cubrirle esos espacios que la universidad ya dejó? Yo sé que existe el bufete, pero ya casi no con el servicio social que anteriormente presentaba o prestaba. Entonces, pero ahí está regulada en nuestra Constitución la universidad. Entonces, también tenemos dentro de los derechos económicos, sociales y culturales una adecuada calidad de vida. ¿Qué es lo que se persigue? La adecuada calidad de vida. Y esto que entra, la vivienda, derecho a la vivienda, derecho al ocio, derecho al vestuario, derecho a la alimentación, derecho a la salud, también incluyendo las vacunas. Hay vacunas gratis que el Estado nos proporciona. El tema del COVID, pues todo lo vivimos, lo sufrimos. Yo sé que ahorita están repercutiendo algunas noticias, pero nos proporcionaran como parte de esa adecuada calidad de vida. Y por último, dentro de derechos económicos, sociales y culturales, tenemos la cultura, la vida cultural, el disfrute de las artes. Esto es algo muy importante. Quizás nosotros no nos formaron mucho en cultura, en artes, pero es un disfrute. Cada quien, el que es artista, lo disfruta. Ir a los museos. Hay museos gratis, hay museos interesantes que lo que fomentan la cultura, la pintura, el arte. Es un disfrute. Disfrute cada quien. Obviamente, dentro de las propias escuelas se nos tiene que inculcar el arte. Muchas escuelas no la tenemos, y esto ya toca la formación personal. Lo importante es que tenemos ese derecho humano a disfrutar de artes, que abarca todo. Entonces, prácticamente estos serían los derechos
económicos, sociales y culturales que tenemos los seres humanos. Y eso están regulados en la propia Constitución. Bueno, es decir, del artículo 47 en adelante, tenemos estos derechos económicos, sociales y culturales. Esos están plasmados en la Constitución, pero les recuerdo que estos derechos económicos, sociales y culturales también devienen de un pacto internacional estrictamente para esos derechos colectivos, aparte del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. De entre esos pactos, tanto derechos civiles y políticos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos pactos tienen un comité. Ese comité es un órgano encargado de velar por el cabal cumplimiento de esos pactos. El Comité de Derechos Humanos, que es el primero de los derechos colectivos, de derechos individuales, y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos comités son relevantes porque tratan de velar por el cabal cumplimiento de cada uno de esos derechos. También hay denuncias contra los estados, solicitan informes de los estados de cómo van desarrollando, cómo cumplen esos derechos individuales o los derechos colectivos. En Guatemala, pues todavía falta mucho. Los derechos económicos, sociales y culturales falta mucha vivienda, alimentación, da tristeza los niños de la calle, da tristeza los niños que en el corredor seco o lugares recónditos donde no tienen una correcta alimentación, ni hay alimentación. Hay aldeas, aunque ustedes no lo crean, porque nosotros vivimos casi en una burbujita. Hay aldeas donde los niños solo comen una tortilla con frijol o una tortilla con sal. Es ahí donde el Estado falta que llegue. El tema es que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ya manifestó que los estados tienen obligación de cumplir estos derechos económicos, sociales y culturales de acuerdo a su capacidad. Ahora los derechos individuales sí los tienen que cumplir. Ahora en estos derechos económicos, sociales y culturales de acuerdo a su capacidad. Y es ahí donde los estados tienen que ver cómo fomentan una vivienda digna para todos los guatemaltecos, pero tenemos que empezar desde la alimentación. Tenemos que empezar desde la formación educativa y hay mucha carencia. Yo recuerdo, yo vengo de una escuela pública y ahí nos daban incaparina todos los días de lunes a viernes. Hoy es muy complicado. Yo creo que ahora sí hacen alimentos por parte de los padres, pero con la incaparina nosotros éramos felices. Ver pero eso es en cuanto a las escuelas, pero también falta alimentar a los niños que no van a las escuelas, porque no se crea que el 100% de niños van a las escuelas, no. Hay un gran porcentaje que no va a las escuelas y es parte de esa negatividad del cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, es decir, los derechos individuales tienen su pacto internacional. Los derechos colectivos también tienen su pacto internacional. Ahora entramos a los derechos de solidaridad o derechos de los pueblos. Estos son una tercera generación que surge como unos derechos humanos supranacionales. Aquellos son los derechos individuales, derechos colectivos, estos son supranacionales. Estos derechos son derechos complementarios que persiguen un mundo feliz y de paz. Lo que quieren es un mundo feliz, un mundo de felicidad donde prospere la paz, el medio ambiente, el desarrollo del ser humano. Eso es lo que persigue estos derechos complementarios o de tercera generación. Dentro del derecho humano al desarrollo, dentro del derecho al desarrollo del ser humano, están los avances tecnológicos, los procesos científicos, que todos nosotros tenemos derechos de saber cómo va la progresión científica, cómo va el avance tecnológico para nosotros mismos. Por ejemplo, la noticia de hoy que ha repercutido mucho, la
la curación del cáncer por parte de los rusos, que ya van a empezar con ensayo a seres humanos. Esto es importante, eso es un avance tecnológico, es un progreso científico y es parte del derecho al desarrollo del ser humano. El derecho al transporte, al deporte, es parte de ese desarrollo del ser humano, que es parte de esta tercera generación. También tenemos la libre determinación de los pueblos, un poco complejo, porque la libre determinación de los pueblos lo que dispone es que cada una de las naciones tengan plena libertad para desarrollar y anteponer su condición política y desarrollo económico y social. Eso es en sí la libre determinación de los pueblos. Pero es un asterisco porque hay naciones más importantes, más fuertes, que muchas veces imponen ellos esa condición económica, esa condición cultural, que eso es parte, está en contra de los derechos. Cuando hay naciones que quieren imponer su cultura, es parte de que atenta a los derechos humanos, que atenta a la libre determinación de los pueblos. Los famosos aranceles es parte con una control política, control económica, control social, incluyendo a los estados. Yo sé, vamos a ver lo que es las Naciones Unidas, que uno de los propósitos de las Naciones Unidas, y principios, perdón, de las Naciones Unidas es la igualdad entre estados, pero eso es casi imposible. Y lo vamos a ver cuando estemos ya la otra semana viendo las Naciones Unidas. Vamos a comprender muchas cosas de lo que pasa hoy. Existen guerras, existen conflictos armados internos, externos, internacionales, existen invasiones. ¿Y qué hace las Naciones Unidas? ¿Qué explicación tenemos? ¿Por qué Rusia invade a Ucrania y no le pasa nada? No actúan las Naciones Unidas, no actúan los famosos cascos azules. Estados Unidos invade Irak y tampoco actúan las Naciones Unidas. ¿Qué pasa ahí? La explicación la tenemos la próxima semana. También tenemos el derecho al medio ambiente, un derecho al ambiente sano, evitar más daño al medio ambiente, es parte de nuestros derechos humanos. Ahí entra también, aparte del ambiente atmosférico, el tema de una mejor respiración. También tenemos el derecho a una fauna y flora, el tema de los animales, la protección de estos seres vivos, la protección de ciertas plantas. Es parte para nuestro entorno de los derechos humanos. Y el derecho a la paz, también muy importante dentro del derecho a los pueblos o solidaridad. El derecho a vivir un mundo sin conflictos. Eso es una utopía, pero se dejó planteado dentro de los propósitos de las Naciones Unidas. En Guatemala tenemos un acuerdo global de derechos humanos. Cuando uno dice acuerdo global de derechos humanos, piensa que es un pacto internacional y nada que ver. El acuerdo global de derechos humanos es parte de los acuerdos de paz del año de 1996. Tengan cuidado con esto. Cuando se habla de acuerdo global, es acuerdo global de Guatemala. Es un acuerdo de paz. No es del internacional, sino que es un acuerdo global. Es un acuerdo de paz de Guatemala entre el gobierno y la URNG, que firmaron la paz. Y dentro de eso se hicieron varios acuerdos. Y dentro de esos acuerdos de paz está el Acuerdo Global de Derechos Humanos. ¿Por qué resalto este Acuerdo Global de Derechos Humanos? Porque surgen ideas interesantes y de hecho ya plasmadas en nuestras legislaciones. Por ejemplo, dentro del Acuerdo Global de los Derechos Humanos establece que el Estado tiene que regular los delitos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, porque antes no estaba contemplado en su Código Penal. ¿Usted cree que su Código Penal el legislador se lo inventó por así? No, esto viene a raíz de los acuerdos de paz, donde se obligaron a que Guatemala suscribiera
las convenciones internacionales de esa naturaleza, y en esas convenciones también estipulada la obligación de regularlo en nuestros códigos penales. Por eso ustedes tienen ahí regulado el delito de desaparición forzada, tienen regulado el delito de ejecución extrajudicial por mandato del Acuerdo Global de Derechos Humanos. Y algo interesante para quizás alguno por aquí sea de mi generación, la mayoría creo que no, vivimos el conflicto armado interno. Dentro de ese conflicto armado interno, los que de mi generación sufrimos mucho, y una es que existía el servicio militar obligatorio, que de hecho está en la Constitución. Entonces, pero como muchos jóvenes no querían prestar el servicio, el servicio militar, entonces venían los militares y cazaban a los jóvenes. Todo aquel que tuviera 18 años era cazado y llevado al destacamento militar. Y como era constitucional, era obligatorio que usted prestara el servicio militar en pleno conflicto armado interno. Y muchas madres iban a suplicar, y habían dos excepciones: que estuviera trabajando o que estuviera casado. De lo contrario, no recuperaban a sus hijos. Y esto fue parte del Acuerdo Global de Derechos Humanos, donde se limitó y ya se quitó esas detenciones que hacían los militares en cualquier lugar de la República, en cualquier pueblo. Si usted iba al parque de su pueblo y lo agarraban los militares, pues se lo llevaban directamente al destacamento militar a prestar el servicio militar obligatorio, pues, 1 año, 2 años. Lo que pasa en otros países es obligatorio la prestación de servicio militar. En Guatemala se logró a través de este Acuerdo Global de Derechos Humanos. Pero todo esto viene porque viene el tema del derecho a la paz. Y se logró con los acuerdos de paz del año 96, y efectivamente, pues ya, por eso muchos de ustedes ya no vivieron esta zozobra que nosotros en nuestra época sí la vivimos. Muy bien, compañeros, antes de hacer monólogo esto, ¿algún comentario? ¿Una opinión? Lo importante es resaltar esta clasificación de derechos humanos. Y hasta aquí terminamos la clasificación de derechos humanos. Ya no más clasificación de derechos humanos. Civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y los derechos de solidaridad. Recordándoles que los primeros tienen pacto internacional ambos. Estos últimos no hay un pacto internacional, sino hay diferentes convenios, y empieza desde la misma Carta de Naciones Unidas del año de 1945, que propone el desarrollo de los derechos humanos y la paz y seguridad mundial. ¿Algún comentario, por favor? ¿Alguna idea que florezca por ahí? Pues ahí terminamos con la clasificación de los derechos humanos. Y estas clasificaciones, jóvenes, la tenemos en nuestra Constitución. Cada uno de estos derechos que vimos, individuales, colectivos y de solidaridad, la tenemos en nuestra Constitución. Ahí habla del medio ambiente, ahí habla de libre empresa, habla de la propiedad, habla de derecho a elegir y ser electo. Entonces yo rogaría que ustedes, en sus tiempos libres, bajen derechos individuales, derechos colectivos, derechos de solidaridad, y lo busquen en la propia Constitución. Tener pendiente que nuestra Constitución pues tiene esos derechos que vienen del ámbito internacional, y ya los volvimos nacionales con nuestra Constitución y leyes ordinarias. Bueno, jovenazos, nominaríamos el próximo, y pasen un buen inicio de semana. Doña André Vega, cuénteme.